Irlanda, una joya verde al este del Atlántico, la frontera más occidental de Europa. Desde los imponentes acantilados de sus salvajes costas hasta sus increíbles formaciones geológicas forjadas por el fuego volcánico, proveen a Irlanda de una belleza natural espectacular, el escenario de más de 10.000 años de civilización humana. Desde una ciudad de los muertos que es más antigua que las pirámides de Egipto, hasta la playa donde el director Steven Spielberg rodó la primera escena de la película Salvar al soldado Ryan. ¿En qué otro sitio se podría encontrar el musical The Lord of the Dance y el origen de la película Titanic? Las antiguas ruinas que dieron vida a Juego de Tronos y a un deporte nacional que se convirtió en el precedente del hockey sobre hielo. Un país cuyo rico legado cultural y vívida historia han inspirado a infinitas generaciones de escritores. Esta es la Irlanda nunca vista. Una nación cuya combinación única de tradición y modernidad la ha convertido en un baluarte de la era digital. Irlanda desde el aire. El amanecer en Dublín, capital de Irlanda, situada en la costa este del país. Habitada desde tiempos prehistóricos, los orígenes de la ciudad de Dublín se remontan a los vikingos invasores, quienes navegaron por el río Liffey en el siglo X después de Cristo para establecerse aquí. 1000 años después, Dublín se ha convertido en una ciudad de 1,3 millones de habitantes. Desde las calles construidas sobre cimientos vikingos hasta la majestuosidad del castillo medieval de Dublín y los capiteles de la Catedral de San Patricio, el legado arquitectónico de la ciudad es increíblemente amplio. Entre las zonas más conocidas e históricas se encuentran las 5 plazas georgianas construidas en el siglo XVIII. Una edad de oro que también fue testigo de la fundación de la empresa comercial más icónica de Dublín. Esta es la cervecería de St. James, el hogar ancestral de la bebida negra, el nombre de pila con el que se conoce a la cerveza Guinness, una de las marcas irlandesas más conocidas. En 1759, el emprendedor y cervecero irlandés Arthur Guinness firmó un contrato de arrendamiento de la cervecería abandonada St. James Gate, válido por 9000 años. A cambio se le ofreció agua cristalina de las montañas de Wicklow, sin ningún coste adicional para producir su cerveza. En el corazón de la cervecería se encuentra el famoso almacén de Guinness. Este museo de cuento, dedicado a la historia de la compañía, posee en la parte superior un Sky Bar, donde los visitantes pueden disfrutar de una muestra gratuita de la famosa cerveza y de las vistas de una ciudad que sigue experimentando grandes cambios. Desde los años 90 del pasado siglo, la zona portuaria, que en ese momento se encontraba en ruinas, se ha transformado en un barrio residencial y de negocios. Se la conoce como la zona portuaria de Dublín, o también como el Muelle de Silicio, eclipsado por el edificio comercial más alto de Dublín, Hyperlink, la sede central de Google en Europa. Río abajo encontramos los 207 metros de chimeneas a rayas rojas y blancas de Pool Beg, que representan uno de los lugares emblemáticos más queridos e icónicos de Dublín, inmortalizadas en el videoclip de la canción Pride de su exportación musical más famosa, U2. El grupo de rock más conocido de Irlanda se originó aquí, en la escuela Mount Temple, en los suburbios del norte de Dublín, cuando en 1974 un joven batería llamado Larry Mullen publicó una noticia buscando a músicos con una forma de pensar afín a la suya para formar un grupo. El cantante al mando, Bono, creció aquí, en Cedarwood Road, al norte de la ciudad, un suburbio que se ha hecho famoso gracias al álbum de U2 titulado Songs of Innocence. U2 ha dejado su huella por todo Dublín. El grupo fue durante un tiempo dueño del Hotel Clarence en Temple Bar, el barrio cultural de la ciudad.
Bono reside ahora aquí, en Temple Hill, una increíble mansión en el próspero suburbio de Killiney, donde entre sus vecinos se incluyen la cantante Enya, el director de cine Neil Jordan y el conductor de Fórmula 1 Eddie Irvine. Durante unos pocos años, en la década de los 80, Bono vivió aquí, en la torre con techo acristalado llamada Martello, en el pueblo costero de Bray, al sur de Dublín, uno de los aproximadamente 50 fuertes militares de los que consta la costa irlandesa que fueron desmantelados en el siglo XIX, pero que han atraído tanto a artistas como a escritores desde entonces, entre ellos el gran novelista irlandés James Joyce. Considerado como uno de los escritores más excelentes del siglo XX, James Joyce pasó la mayor parte de su vida en el extranjero y, a pesar de ello, llevó a cabo prácticamente todo su trabajo en Dublín, capturando el espíritu de la ciudad a principios del siglo XX. Su obra maestra, la novela Ulises, empieza aquí, en la Torre Martello, al lado del famoso punto de natación llamado 40 Foot, en el pintoresco suburbio de Sandy Cove, situado al sur de Dublín. Aquí, en septiembre de 1904, Joyce pasó 6 noches con un compañero escritor llamado Oliver St. John Gogarty, en el cual se basó para crear uno de los personajes principales de Ulises, el incontrolable Bug Mulligan. La última noche de su estancia, Joyce se despertó de un sobresalto cuando Gogarty disparó un revólver contra las cacerolas y cazuelas que se encontraban colgadas sobre la cama de Joyce. Poco después, Joyce abandonó Irlanda para no volver, aunque nunca consiguió olvidarla. Pero él no fue el único escritor cuya herencia sigue formando parte de la historia de la ciudad. Aquí, en la Merrion Square, en el centro de Dublín, se encuentra un monumento dedicado al gran poeta, ingenioso y genio literario Oscar Wilde. Nacido en Dublín en 1854, Wilde se convirtió en uno de los dramaturgos más destacables del siglo XIX. Pero el autor de La importancia de llamarse Ernesto o El retrato de Dorian Gray también fue víctima de los prejuicios de su época. Encarcelado en Inglaterra durante 2 años a causa de su homosexualidad, Wilde mantuvo su espíritu rebelde, su dignidad y, sobre todo, el principio dublinés de ser uno mismo, pues como Wilde dijo una vez, todos los demás ya están pillados. La estatua reclinada, con su humor sarcástico, es un tributo muy apropiado para uno de los escritores más originales y célebres de Irlanda. Otro de los maestros dublineses de la literatura del siglo XIX fue Bram Stoker, el autor de Drácula. Nacido en 1847, aquí en Marino Crescent, en el suburbio situado al norte de Dublín llamado Clontarf, se cree que Stoker basó algunos de los detalles más mórbidos de Drácula en los recuerdos de su madre sobre la epidemia de cólera que asoló Irlanda en 1832, llevándose consigo decenas de miles de vidas. Stoker y Oscar Wilde se conocían muy bien, pues pasaron tiempo juntos al ser estudiantes de la universidad más famosa de Dublín, la Trinity College. Establecida en 1592 por la reina Isabel I, la Trinity es la universidad más antigua de Irlanda, construida a semejanza de las universidades inglesas de Cambridge y Oxford. Junto con los 200.000 libros más antiguos y excepcionales, la planta baja de la biblioteca del siglo XVIII de la Trinity cuenta con un tesoro nacional extraordinario. El libro de Kells, un manuscrito ilustrado complejo que data del año 800 después de Cristo. Al contener los 4 evangelios del Nuevo Testamento dispuestos en escritura celta brillantemente ilustrada, el libro de Kells es uno de los artefactos medievales más famosos del mundo. Otro documento históricamente importante consagrado en este lugar es la copia de la Proclamación de la República Irlandesa en 1916. El momento en el que el líder rebelde, Padraig Pearse, leyó la proclamación debajo del pórtico del edificio principal de correos de Dublín, pasó a situarse entre uno de los eventos más relevantes de la historia irlandesa del siglo XX. Señaló el inicio de la Pascua, alzando una rebelión monumental contra los casi 800 años de gobierno colonial inglés. En 1916, cientos de rebeldes irlandeses comenzaron a tomar posiciones defensivas alrededor de Dublín, usando la oficina de correos de la calle O'Connell como cuartel general. Derrotados por las fuerzas británicas después de una semana de luchas sangrientas, sus sacrificios llevaron a la independencia a 26 de los 32 condados. Finalmente, los 6 condados de Irlanda del Norte seguirían formando parte del Reino Unido.
17 de marzo, el mundo celebra el banquete del Día de San Patricio, el patrón de Irlanda. El símbolo de su fiesta nacional es el trébol, pues se dice que un trébol de 3 hojas ayudó a San Patricio a explicar el misterio de la Santa Trinidad a los paganos conversos. La cabalgata del Día de San Patricio en Dublín es la más grande y colorida, aparte de la ciudad de Nueva York, que cuenta con 500.000 de dublineses y 100.000 visitantes de todas las partes del mundo saliendo a la calle para disfrutar al aire libre de la fiesta más alegre del año. La ruta de la cabalgata va de la calle O'Connell hasta la Catedral de San Patricio, cuyo decano del siglo XVIII fue también uno de los escritores más famosos de Irlanda, Jonathan Swift. Aunque normalmente se asocia Swift con Dublín, su residencia de verano aquí, en las regiones centrales de Irlanda, inspiró uno de sus libros más famosos. Esta es la casa Lilliput en la costa sur de Lough Kennel, en el municipio de Westmeath. Se piensa que mientras paseaba con su barco por el lago, Swift quedó anonadado al ver lo pequeñas que parecían las personas que se encontraban en la orilla, a la lejanía. Esto se convertiría en la semilla de la idea que dio lugar a la novela Los viajes de Gulliver. En la parte lejana del lago se encuentra una imponente mansión del siglo XVIII, la Casa Belvedere. Se cree que el legado siniestro de su propietario inspiró a la novelista Charlotte Bronte a escribir el oscuro y clásico Jane Eyre. El terrateniente Robert Rochford fue un hombre cruel y mezquino. Furioso tras ver que su hermano mayor había construido una casa más grande cerca, Rochford mandó construir un muro gótico para tapar su vista. Conocido como el Muro de los Celos, esta atrocidad sigue existiendo y constituye un monumento al despecho y al rencor humanos. A 80 kilómetros al este de la Casa Belvedere, en el municipio vecino de Meath, se yergue un monumento totalmente distinto. Con más de 5.000 años de antigüedad, se construyó para conectar a los vivos y a los muertos. Los antiguos irlandeses creían que los vivos y los muertos compartían la tierra, atraídos por las estaciones cambiantes y alineados por la luz del sol. Una espiritualidad muy sofisticada que han consagrado en extraordinarios cementerios de tierra. Aquí, en un recodo del río Boyne, en el municipio de Meath, se emplaza la necrópolis de Bruna Bonia. Construida 1000 años antes de la primera pirámide egipcia, esta gran ciudad de los muertos de 8 kilómetros cuadrados alberga más de 40 tumbas antiguas. Con 12 metros de altura y 67 metros de largo, el enorme túmulo de barro de Knowth contiene 2 cámaras de entierro donde se guardaban los restos de cenizas de los muertos. A 1,5 kilómetros al sureste se encuentra la pieza central de Bruna Bonia, Newgrange, una tumba que contiene una única cámara de entierro rodeada de rocas de cuarzo brillantes y grabadas con misteriosos símbolos neolíticos, que fue construida sobre el año 3200 a.C. Pero esto es más que una tumba. En el solsticio de invierno, los rayos del sol del alba brillan a través de un hueco de piedra alineado con precisión construido en el montículo, iluminando así la cámara de entierro por dentro. Un momento simbólico que señala la regeneración, el nacimiento y el inicio de un nuevo año. Forjado por los glaciares durante la última edad de hielo, el impresionante valle de Glendalough, en las montañas de Wicklow, al sur de Dublín, alberga el conjunto monacal más antiguo de Irlanda. En el siglo VI, se dice que el monje ermitaño San Kevin vivió aquí en el hueco de un árbol conversando con Dios, lejos de las distracciones mundanas. Estando Europa sacudida por la agitación política de los años oscuros, Irlanda se convirtió en un faro de luz. Glendalough se desarrollaría hasta convertirse en un complejo monástico inmenso, eclipsado por una elegante torre irlandesa medieval redonda. Sus puertas estaban situadas a elevadas alturas respecto al nivel del suelo, pues estos edificios se construyeron pensando en dar refugio contra los ataques de los vikingos. Sin embargo, es más probable que se usaran como torres de campanas y almacenes para reliquias religiosas. Eclipsada por su moderna basílica, la ciudad de Knock, al este de Irlanda, es uno de los lugares católicos de peregrinación más venerados del país. Aquí,
Una noche lluviosa de otoño de 1879, 15 personas aseguraron haber visto una aparición extraordinaria. La visión de la Virgen María, San José y San Juan Evangelista, los tres de pie sin moverse, flotando por encima del suelo, inmersos en sus plegarias. Algunos dicen que fue un engaño, otros que se trató de un milagro. Sea como fuere, el significado de esta aparición sigue siendo un misterio. Según otra leyenda irlandesa misteriosa, el mismo diablo se comió un mordisco de esta montaña en Tipperary y la escupió aquí, dando lugar a una colina que recibe el nombre de Roca de Cashel. Un lugar eclesiástico espectacular que ocupa la cima de una roca y que está rodeado por un anillo de fortificaciones antiguas. En su corazón se sitúa una torre medieval totalmente redonda y las ruinas de una catedral gótica. Este fue el antiguo asiento de los reyes de Irlanda, el más famoso de los cuales fue el conocido Brian Boru, quien intentó unificar la isla entera bajo un único mandato. En el año 1014 después de Cristo, sus armadas vencieron a los vikingos en Dublín. A pesar de que Brian Boru fue asesinado en el campo de batalla, su victoria aseguró la paz y la prosperidad en un momento marcado por la abundancia de guerras tribales intensas en Irlanda. La belleza salvaje de las montañas de Wicklow constituye el fondo de pantalla de decenas de grandes urbanizaciones del país. Aquí, en un tranquilo valle en la parte norte de Loch Tail, se encuentra uno de los más impresionantes, el castillo de cuento de hadas de Loch Allo. Propiedad de Gareth de Brun, miembro de la familia Guinness, este castillo ha albergado fabulosas fiestas a lo largo de los años, a las que han acudido celebridades como Angelica Hutton o Mick Jagger. La residencia de Loch Allo ha aparecido en Hollywood en largometrajes como El Rey Arturo o Braveheart. Más recientemente, el valle se usó a modo de fiordo escandinavo para la serie de televisión Vikingos. Si esta playa de Curraclow en el municipio de Wexford les resulta familiar, es probablemente porque ya hayan visto antes este glorioso lugar repleto de tierra y dunas. Imagínense el estruendo de los desembarcos y el sonido ensordecedor de las armas de fuego y la artillería. En 1997, Curraclow se usó como playa de Omaha en las brutales escenas iniciales de la película de Steven Spielberg, basada en la Segunda Guerra Mundial, Salvar al Soldado Ryan. La imponente fortaleza del esbelto castillo en el municipio de Meath se escogió para grabar la película de Mel Gibson, Braveheart. Este simula ser el alcázar asediado de York y del barrio londinense de Smithfield, donde se ejecutó a William Wallace. Construido en 1173 por el barón normando inglés Hugh de Lacy, el castillo fue en su momento un símbolo poderoso del gobierno inglés en Irlanda. En la década de 1970, las excavaciones en el lugar revelaron un grupo de 10 esqueletos sin cabeza, los restos de unos ladrones ejecutados cuyas cabezas se habían colgado en unas puntas que sobresalían de las paredes del castillo. A finales de la Edad Media, la fortaleza defendía la parte exterior del límite o raya, la parte del este de Irlanda dominada por los ingleses. Todo lo que estuviera más allá de la raya se consideraba territorio ilícito e incivilizado de los nativos irlandeses. De ahí el dicho, pasarse de la raya. Lejos de la supuesta civilización de los límites medievales, se encuentra uno de los territorios naturales más peculiares de Irlanda. Un paisaje antiguo repleto de secretos extraordinarios. Aquí, en la costa atlántica del municipio de Clare, se sitúa uno de los paisajes naturales más extraordinarios del país. El terreno conformado por 250 kilómetros cúbicos de caliza conocido como el Burren. Lugar sagrado desde la prehistoria, el Burren cuenta con antiguas ruinas, desde iglesias hasta tumbas, que simbolizan la conexión entre nuestro mundo y el más allá. Aquí la temperatura de los cimientos se mantiene por encima de los 6 grados centígrados durante todo el año, posibilitando el desarrollo de un ecosistema rico y diverso, donde plantas árticas, mediterráneas y alpinas crecen al mismo tiempo.
La región constituye el hogar de las 3/4 partes de la totalidad de las flores salvajes de Irlanda, incluyendo las escasas orquídeas, y con ello constituye el hogar de cientos de especies de insectos. En el rincón suroeste de El Burren se encuentran los espectaculares acantilados de Moher. Se yerguen desde el Cabo Haag al sur y alcanzan su punto más elevado, 214 metros, a 8 kilómetros hacia el norte. Esta es la Torre de O'Brien, construida en 1835 por un político irlandés, el caballero Cornelius O'Brien. Pionero precoz del turismo, fue tan prolífico que los habitantes de la zona dicen que fue él quien construyó todo allí, a excepción de los acantilados. Cada año, 1 millón de visitantes acuden para maravillarse del espectacular panorama. La cercana ciudad de La Hinch, con sus vastas playas atlánticas, es uno de los destinos irlandeses surferos más populares. En esta zona, durante el verano de 2006, 44 surferos consiguieron montar la misma cresta de una ola, alcanzando un nuevo récord mundial. Al borde de la bahía de Clew, en la costa de Mayo, encontramos un castillo irlandés que vigila las aguas. Conocido como el Rockfleet, fue en su momento la casa de la poderosa reina pirata del siglo XVI, Grace O'Malley, quien tuvo bajo su control una armada privada, su propia flota de barcos y una cadena de fortalezas a lo largo de la costa atlántica. En 1593 navegó con su galeón pirata por el Támesis hasta llegar a Londres, para parlamentar con la reina Isabel I. Inicialmente O'Malley escandalizó a los cortesanos al negarse a hacer una reverencia, pero la reunión discurrió sin altercados posteriores. A pesar de que la reina pirata nunca consiguió el objetivo de contar con total libertad para su pueblo, murió insumisa y rebelde hasta el final. 250 años después de la época de Grace O'Malley, el paisaje de Irlanda ha cambiado para siempre. Estas cabañas abandonadas son recuerdos espectrales de la terrible hambruna de 1845. En aquel momento, casi 3,5 millones de personas, los 2/5 más pobres de la población irlandesa, dependían por completo de un único cultivo, la patata. Una plaga devastadora arruinó las cosechas de todo el país. En la colina de Slieve Moor se encuentran los restos de lo que fue un día una próspera comunidad de agricultores. Estas terrazas acaballonadas, conocidas como camas vagas, abastecieron en su momento a sus habitantes con el cultivo que los mantenía vivos. En el transcurso de 10 años, 1 millón de irlandeses murió y otro millón emigró a América y a Canadá. A medida que empezaron a entrar en la isla de Ellis, el país que abandonaron quedó dañado de una forma que nunca se ha podido olvidar. De todas las hambrunas que encontramos en la historia de Irlanda, la de 1845 dejó la marca más duradera en la memoria de los irlandeses. Constituyó un símbolo de opresión y abandono de un pueblo desahuciado. Los abundantes pastos y los preciosos paisajes costeros del municipio de Sligo fueron en sus días una fuente rica de inspiración para uno de los poetas irlandeses más célebres. Esta es la montaña de Ben Bulben, un altiplano de caliza esculpido por los glaciares de la última edad de hielo. Desde arriba, los escaladores pueden disfrutar de las vistas panorámicas de un espectacular paisaje conocido con el nombre de Yeats Country. El poema Bajo Ben Bulben fue uno de los últimos escritos por William Butler Yeats. Las últimas líneas se han escrito en su tumba a modo de epitafio aquí, en el cementerio de Drumcliff, en Sligo. Observa la vida y la muerte con frialdad, jinete, no te detengas. Otro defensor de la belleza pura del oeste de Irlanda fue el director de cine americano John Ford.
El pueblo de Kong, en el condado de Mayo, se escogió como telón de fondo de su icónica película que data del año 1952, El hombre tranquilo, cuyos protagonistas fueron John Wayne y Maureen O'Hara. La mayoría de los lugares siguen preservados, incluido el lugar que aparece en la épica escena de la pelea a golpes. En el extremo del lago Uterad se encuentra el pequeño puente de El hombre tranquilo, donde el personaje de Wayne, el inmigrante que vuelve a su tierra, Sean Thornton, espía a la casa de su familia por primera vez. El elegante castillo Ashford también aparece en la película de Ford, uno de los hoteles de 5 estrellas más exclusivos de Irlanda, cuyas paredes han albergado figuras ilustres como la del rey Jorge V, Oscar Wilde, Ronald Reagan y el Beatle George Harrison. La ciudad de Galway, en la boca del río Corrib, es a efectos legales la capital del oeste de Irlanda. Galway, que recibe el nombre de pila de la ciudad de las tribus, surgió con los 14 clanes de mercaderes que controlaban la zona y que la convirtieron en un centro de comercio internacional durante la Edad Media. La ciudad albergó en su momento el puerto irlandés principal de comercio con Francia y España. La iglesia medieval de San Nicolás ha tenido cientos de visitantes famosos a lo largo de los años, incluyendo a Cristóbal Colón, quien estuvo rezando en este lugar años antes de embarcarse en su histórico viaje hacia el Nuevo Mundo. El festival cinematográfico anual de la ciudad sigue atrayendo a día de hoy a celebridades, entre las que destaca la estrella de cine Martin Sheen. En 2006, con 66 años, se matriculó en la carrera de Filología Inglesa, Filosofía y Teología en la Universidad de Galway. Localizadas en la desembocadura de la bahía de Galway se encuentran las 3 islas Arran, Inishmore, Inishmaan e Inisheer. En estas localizamos algunos de los restos arqueológicos más antiguos de Irlanda. Antiguas construcciones cristianas con paredes prehistóricas de piedra dispersas y fortificaciones vetustas, entre las que se incluye el fuerte construido en la Edad de Hierro y bautizado como Dan Angus, que se construyó entre los años 1100 y 500 a.C. Construida sobre un acantilado de 100 metros de altura, en Inishmore, la fortificación fue en su momento completamente ovalada, antes de que la parte más externa del acantilado empezara a erosionarse por la acción del mar. La lengua principal de Arran es el gaélico. En este lugar, la lengua oficial se conserva fervorosamente y se habla a diario. La región de Gaeltacht, de Galway, contiene algunas de las instituciones nacionales de difusión, entre las que encontramos la cadena de radio y televisión en irlandés más importante del país. A 19 kilómetros al oeste de la ciudad de Galway, el pintoresco pueblo costero de Spidal también se conoce como Rosnarrun o Secretos de Glen, lugar de grabación del culebrón filmado en lengua irlandesa más famoso del país. Hasta la Edad Media, el gaélico fue la lengua predominante entre los irlandeses. Desde la gran hambruna del siglo XIX, que provocó la pérdida de 2 millones de hablantes nativos, el irlandés ha estado en declive. Aunque llegó a ser la segunda lengua más hablada después del inglés, ahora se sitúa en tercera posición, después del polaco. Y a pesar de ello, su legado se mantiene fuerte. El inglés, tal y como se habla en Irlanda, tiene una estructura, un ritmo y un vocabulario basados en el idioma irlandés. Un buen ejemplo sería la palabra crack, que significa gracioso, travesura y buenos momentos. Perfectamente definido para el mundo con una famosa visita presidencial. Durante el verano de 2011, el presidente Barack Obama convirtió el pequeño y aletargado pueblo de Moneygall, de 300 habitantes, en el pueblo más grande del oeste. El motivo de este frenesí mediático fue un descubrimiento genealógico. Un zapatero de 19 años de edad que emigró de Moneygall a Nueva York en 1850. Los historiadores locales descubrieron que no fue otro que el mismo tatarabuelo materno del presidente Obama. Cuando la pareja presidencial llegó al pueblo, un gran número de habitantes fueron a darles la bienvenida. Entre ellos, Henry Healy, el primo octavo del presidente, conocido localmente como Henry el Octavo. Después de visitar su hogar ancestral, el presidente pasó la noche en el pub Ollie Hay, bebiendo cerveza con los cautivados habitantes de la zona, dejando a toda la prensa mediática mundial apelotonada en la puerta. 3 años después de esta visita histórica, la plaza de Barack Obama ha dado a este antiguo y remoto páramo rural una nueva vida.
Aproximadamente 100 millones de personas en todo el mundo aseguran tener ancestros irlandeses. El presidente Obama es solo uno de los muchos americanos a los que les gustaría reconectar con sus raíces irlandesas. Aquí, a las orillas del río de Aguas Negras en el condado de Cork, se sitúa la magnífica mansión paladiana conocida como la Casa Castle High, comprada y reformada por la friolera de 34 millones de euros por el animador e indiscutible rey del baile americano-irlandés Michael Flatley. La estrella del baile no fue el primer dueño famoso. La mansión Castle Hyde fue el hogar de residencia durante la infancia del académico irlandés Douglas Ross Hyde, el hombre que en 1938 se convertiría en el primer presidente de Irlanda. A 32 kilómetros hacia el sur del Castle Hyde se encuentra un castillo todavía más famoso, un lugar donde, según cuenta la leyenda, nació el don de la palabra. Hace 600 años, el líder irlandés Cormac McCarthy construyó un castillo en Blarney, cerca de la ciudad de Cork, sin ninguna conciencia de la fama de que gozaría algún día. Durante décadas, centenares de turistas impacientes han venido a besar la piedra de Blarney, un bloque de caliza construido en la cima de la torre de almenaje del castillo. Según la leyenda, la piedra posee el don de la palabra, una habilidad mágica para conversar fluidamente. Para poder besar la piedra, los visitantes tienen literalmente que agacharse con la espalda hacia atrás, suspendidos por fuera del límite del parapeto. Al mismo tiempo, el beso suponía un gran riesgo tanto para la vida como para las extremidades, ya que se cogía a los participantes por los tobillos y se les colgaba de las almenas. Este es el Parque Nacional de Killarney, en el municipio vecino de Kerry. 103 metros cuadrados de bosques y lagos que conforman el hogar de especies de flora nativas que van desde bosques de robles y tejos hasta manadas de ciervos comunes irlandeses que han medrado en la zona desde la Edad de Hielo. Los 3 lagos de Killarney están enmarcados por la increíble cordillera montañosa Magillicuddy Ridge, donde se encuentra el pico más alto de Irlanda, Carrantú Hill, situado a 1000 metros de altura. Hacia el norte se localiza la ciudad histórica de Killarney, el hogar donde nació y creció el actor Michael Fassbender, actor en 12 años de esclavitud y en X-Men. La estrella de Hollywood fue alumno de la St. Brendan's College, pero la ciudad tiene a un residente anterior todavía más sorprendente. Killarney fue un día hogar de un hombre considerado como el Oscar Schindler de Irlanda, de forma totalmente justificada. Nacido en 1898, Hugh O'Flaherty se crió aquí, cerca del Golfo local, donde su padre trabajó de camarero. Al haber estudiado en una orden religiosa, se le dio un puesto en el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial. Usando la embajada irlandesa como refugio, O'Flaherty llevó a cabo una operación secreta. Escondió a judíos refugiados y a soldados aliados en casas seguras por toda la ciudad. Fue tan implacable evadiendo a la Gestapo que se le empezó a conocer como la Pimpinela Escarlata del Vaticano y llegó a salvar a 6.500 personas de los nazis. El monseñor murió en 1965. Actualmente hay un monumento en su honor en la ciudad de Killarney. Separada de la tierra peninsular por un desfiladero profundo, el Cabo Missen, en el municipio de Cork, constituye el extremo más al sur de Irlanda. 467 kilómetros al norte encontramos el faro del Cabo Malin, en Donegal, el punto más al norte del país. Uno de los lugares con mayor cantidad de naturaleza salvaje virgen en el territorio irlandés se encuentra en el condado de Donegal y se extiende 4.800 kilómetros cuadrados hacia el noroeste. Un tercio de la población que aquí habita habla gaélico como primera lengua. Aquí arriba, como dicen sus habitantes, todo es distinto. En el este del municipio, el conjunto monástico de Station Island, en Loch Derg, esconde una cueva subterránea donde en el siglo V, San Patricio afirmó que había tenido una visión del cielo y del infierno. Durante siglos los peregrinos han estado visitando el lugar para expiar sus pecados.
En 1763, el monasterio original se sustituyó por una basílica donde los creyentes siguen yendo a rezar, ayunando durante 3 días mientras caminan descalzos alrededor de los restos de las celdas monásticas antiguas. Sellada en el año 1632, la cueva de San Patricio no se ha vuelto a abrir desde entonces. El condado más al oeste de los 6 que encontramos al norte de Irlanda recibe el nombre de Fermanagh y es conocido como el Condado del Lago. Desde el cielo es fácil de entender por qué. El terreno está dominado por el grandioso Lough Erne, 2 lagos conectados que poseen 154 islas y laberintos de agua y penínsulas. En 1994, esta gran cantidad de agua se conectó al río Shannon, en el sur, a través de un canal de 63 kilómetros de largo, dando así lugar a un pasaje continuo de navegación entre Irlanda del Norte y la República. Belfast, en la costa este de Irlanda del Norte, constituye la segunda ciudad más grande de Irlanda después de Dublín. Su centro administrativo, el ayuntamiento, celebra un estatuto instaurado en 1888 por la reina Victoria. A finales del siglo XIX, Belfast pasó a ser el productor de lino más grande del mundo y uno de los centros neurálgicos industriales más importantes de Inglaterra. Pero Belfast también tiene que lidiar con las cicatrices del conflicto sectario de Irlanda del Norte. El Europa, situado en el centro de la ciudad, arrastra una fama oscura. Atacado más de 28 veces, es probablemente el hotel más bombardeado del mundo. El legado amargo de más de 30 años de disturbios y problemas todavía se puede percibir a día de hoy. La división sectaria todavía se ve de forma evidente en las líneas de la paz, reforzadas por la diferencia de altura que separa 2 de las comunidades vecinas de la ciudad. A la izquierda, Shankill, fiel a Inglaterra. A la derecha, Falls Road, que apoya a Irlanda Unida. Si hay una industria que defina a Belfast más que ninguna otra, esa sería la de la construcción naval. El astillero Harald y Wolff en la isla de Queen, al este de Belfast, eclipsado por sus 2 grúas enormes, Gantry Samson y Goliath, se fundó originariamente en 1861. Aquí, en 1909, el trabajo empezó con la empresa de construir el transatlántico más grande hasta la fecha, el Titanic. Este edificio escultural alberga la experiencia Titanic de Belfast, un museo sobre la construcción del transatlántico más trágico del mundo. Con 240 metros de eslora y 30 metros de altura, el Titanic requirió una inmensa expansión del astillero y una mano de obra de más de 3.000 hombres, 8 de los cuales murieron durante su construcción. Al norte de Belfast se sitúa uno de los paisajes más evocadores del norte de Irlanda, el condado de Antrim Coast. Algunos lo conocen por otro nombre, el Reino de los Huesteros. Habiendo sido hogar de las familias gaélicas más poderosas en su momento, el condado de Antrim, al noroeste del Ulster, es un paisaje repleto de fortificaciones, preciosos paisajes costeros y acantilados monumentales. No sorprende, por tanto, que esta fuera la localización escogida para una de las series de televisión más famosas de los últimos años, Juego de Tronos. Tambaleándose precariamente sobre los acantilados escalonados con vistas hacia el norte del Atlántico, encontramos el grandioso castillo Danlus, también conocido como la Casa de Greyjoy. El castillo fue en el pasado el baluarte de los clanes irlandés y escocés de MacDonnell y MacDonald. Según una leyenda local, parte de la cocina colapsó y cayó al mar, dejando tan solo un superviviente. Un chico del servicio que estaba sentado en la que fue la única esquina que quedó de la habitación destrozada. Pero de entre todas las localizaciones atmosféricas que encontramos en el norte de Irlanda, destaca una. Como si estuviera cayendo sobre el mar en la costa rugosa del norte llamada Antrim, la vasta calzada formada tras un período de intensa actividad volcánica es una de las formaciones rocosas más peculiares del mundo. Hace entre 50 y 60 millones de años, la lava, al helarse y romperse por el sol como sucede con el barro, formó 40.000 columnas hexagonales basales entrelazadas.
Durante eones, las columnas han estado expuestas a la erosión causada por el viento y las olas, lo que ha creado torres distintivas y montículos de roca. Según la leyenda, la carretera son las ruinas de un puente de tierra hacia Escocia creada por el gigante irlandés Finn McCool, después de que el gigante escocés Benan Donner le retara a luchar. Una batalla que el irlandés aceptó con mucho gusto y que ganó. Este antiguo tren, que recorre un camino estrecho de unos 3 kilómetros de longitud, une la carretera del gigante con la ciudad histórica de Bushmills, hogar de la destilería de whisky con licencia más antigua del mundo, fundada en 1608. Aunque tanto irlandeses como escoceses aseguran haber inventado el whisky, la mayoría de los historiadores aseguran que su origen es árabe o morisco. A lo largo del siglo XX, varios factores, desde la ley seca de Estados Unidos hasta ciertas disputas comerciales, provocaron el declive de la industria del whisky en Irlanda. Para la década de los 70, Bushmills fue una de las 2 únicas destilerías que sobrevivieron. Actualmente hay 12 y parece que tendrán un futuro próspero y estable. Por supuesto, los irlandeses no guardan ningún rencor a sus primos americanos. ¿Cómo podrían? Las conexiones entre los dos países son más fuertes que el whisky más puro. El juego del hurley es uno de los deportes nacionales más populares de Irlanda. Se juega en un campo de 145 metros cuadrados. Los dos equipos rivales se pasan una pelota de cuero llamada sliotar y la golpean con unos palos planos que reciben el nombre de hurley, marcando puntos por encima y por debajo de la barra cruzada de los postes de la portería, situados al final del campo a ambos lados. En el siglo XVIII, los irlandeses inmigrantes empezaron a jugar sobre los estanques congelados de Nueva Escocia, al juego que evolucionaría hasta convertirse en el actual hockey sobre hielo. Bienvenido al otro Hollywood, famoso por razones totalmente distintas. Este es el club de golf Hollywood en County Down, el primer campo para entrenar del antiguo número 1 mundial de golf Rory McIlroy. Iniciado en este deporte gracias a su padre cuando tenía 7 años, Rory fue el miembro del club más joven y aquí se le pudo ver practicando diariamente. 20 años más tarde, McIlroy ha sido 4 veces campeón del mundo, habiendo ganado en 2011 el US Open con una puntuación en el torneo que batió récords históricos. Derry, al noroeste del Ulster, es la 4ª ciudad más grande de Irlanda. En el corazón de la ciudad se encuentra una de las murallas más impresionantes de Europa. Con 8 metros de altura y 9 metros de ancho, el almenaje, construido en 1618, no se ha violado nunca. De ahí su nombre de pila, la Ciudad Virgen. Derry ha tenido una historia un tanto problemática. El 30 de enero de 1972, las tropas británicas abrieron fuego en una marcha pacífica a favor de los derechos civiles de la zona de Bogside de la ciudad y mataron a 14 personas. La atrocidad inspiró una de las canciones más famosas de U2, Sunday Bloody Sunday. Una vez que terminaron los disturbios de 1998, el ambiente de la ciudad cambió. Completada en 2011, la pasarela peatonal serpenteante del Puente de la Paz ha unificado a una ciudad cuyo nombre es el legado de antiguas divisiones. La mayoría de la población protestante que vive en esta ribera del río la llama Londonderry, por los gremios comerciales londinenses que fundaron la ciudad amurallada. La parte católica de la ciudad se llama solo Derry. El Puente de la Paz, que une a las dos comunidades, simboliza el renacer de la esperanza. En 2013, la ciudad de Ballymena, en el condado de Antrim, condecoró a su habitante más famoso, el actor Liam Neeson, estrella de La lista de Schindler y La guerra de las galaxias. Neeson nació y creció aquí y fue al Instituto de San Patricio, lugar que le incentivó a interesarse por el teatro y que le dio su primer papel en una obra de la escuela en la que participó a la temprana edad de 11 años. Puede que el maestro Jedi Qui-Gon Jinn no sobreviviera a la amenaza fantasma, pero la saga de la Guerra de las Galaxias volvería a Irlanda.
Irguiéndose 218 metros sobre el Atlántico y situado a 12 kilómetros al oeste del condado de Kerry, se emplaza el elevado peñasco marítimo de Skelling Michael, donde se situó en su momento una comunidad de monjes que fundaron un asentamiento en el siglo VI. Deshabitado desde la Edad Media, el Skelling Michael fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Solo se admite a un reducido número de visitantes durante los meses de verano. Un camino serpenteante de 618 escalones de piedra lleva a la cima y a las cabañas colmena tan perfectamente formadas, donde los monjes llevaron una vida tranquila de contemplación. En 2014, esta se convertiría en la extraordinaria localización de la Guerra de las Galaxias, el despertar de la fuerza. Viéndolo desde el cielo se puede entender el porqué. La escarpada cumbre, asediada por el océano, no se puede comparar a ninguna otra parte del mundo. Cuando el dramaturgo George Bernard Shaw, nacido en Dublín, visitó el Skelling en 1910, lo describió como un lugar increíble, imposible, de locos, que formaba parte de nuestro mundo de ensueño. Irlanda, un paisaje antiguo marcado por 10.000 años de historia y cultura de la humanidad, un manuscrito ilustrado como ningún otro.